El doctor Mauro Terán, ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, para conversar con él sobre el concurso para la designación de la nueva Corte Nacional. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctora María Josefa, y gracias por la invitación a opinar sobre un tema tan importante como es este de la designación de la nueva Corte Nacional de Justicia. Así es, doctor Terán, más o menos en unas semanas, 2, 3 semanas, 26 de enero aproximadamente, yo insisto que puede ser un poco más porque pues con tanto aplazamiento de audiencias y que les falla el sistema y luego que el sistema aparecen nuevos concursantes. En fin, en todo caso, antes de 2 meses seguramente, o 1 mes, o 5 semanas, o 3, habrá una Corte Nacional de Justicia. ¿Usted cree que con todo esto que ha pasado, con toda la controversia y con todas las formas de designación de los jueces, la sociedad ecuatoriana pueda ver esta corte como una corte transparente y absolutamente independiente a la voluntad del gobierno de turno? Bueno, es indiscutible que estamos a puertas de la designación de la mera corte. Y yo no estoy hablando en tonos mexicanos, estoy hablando en tonos ecuatorianos. Vamos a tener una mera corte. Eso se veía desde el inicio de este proceso, desde cuando se convocó a una inconstitucional consulta popular, en donde se obtuvo en forma muy discutida la mayoría para esta pregunta y para hacer este tipo de convocatoria y reestructuración de la Corte Nacional de Justicia. Y se creó este famoso Consejo Nacional de la Judicatura de Transición, que en sí constituye uno de los insultos más graves a la profesión de abogado. Eso es lo grave. Hay una actitud oficial de menosprecio a la profesión de abogado. ¿Por qué? Porque obviamente se nombra como cabeza del Poder Judicial a un ingeniero mecánico para que decida y designe a la nueva Corte Nacional. Esto es un contrasentido grave. Los abogados, quienes amamos, quienes sentimos en el corazón la profesión de abogado, no podemos aceptar estas displicencias. Y además, es gravísimo que en ese plano, en esa tendencia de falta de seriedad y de falta de pasividad hacia la profesión del abogado, se convoca este concurso y en ese concurso obviamente se ven pues una serie de fallas, una serie de proyecciones discutibles, negativas, ¿no?, que determinan pues que prácticamente el Poder Judicial va a caer en manos totales del oficialismo, como sucedió con el Consejo Nacional Electoral. Es decir, se va a consolidar el oficialismo con esta nueva Corte. Y yo creo que quienes sentimos la profesión de abogado, los órganos clasistas de la abogacía, que también están siendo arremetidos por el poder, deberíamos en un momento dado ya reaccionar positivamente en defensa de la moral y de la justicia en el Poder Judicial. Yo veo que pues estamos a puertas de esta famosa mera corte que obviamente va a consolidar la acción del gobierno en el Poder Judicial. Se ha roto, se destruyó totalmente el principio de la independencia de poderes. Manifestación plena, el actual Consejo de Transición, en donde preside un ingeniero mecánico designado por el oficialismo. 2 abogados que integran este consejo jamás debieron haber aceptado estar presididos por un ingeniero mecánico, pero las circunstancias, las presiones así lo determinan. Y el poder claudica, doctor, seguramente esta no es una excepción. El poder claudica, simplemente logra claudicar a la gente. Hay gente que simplemente no se resiste al poder. Una preocupación, una de las grandes preocupaciones a los curiosos del derecho es la vigencia de las garantías constitucionales y el respeto de los derechos humanos, aquellos que están establecidos en la Constitución de Montecristi y aquellos que son vigentes en forma suprema en nuestra sociedad y que han sido incorporados en los tratados internacionales vigentes de los derechos humanos. Independientemente de quién sean los jueces, amigos o enemigos del gobierno, que seguramente estos segundos jamás estarán ahí sentados, pero si de esos amigos del gobierno habrá 1, 2, 3, que más allá de esa amistad pueda ser fiel a esa Constitución y ser fiel a los derechos constitucionales, ¿usted cree que esta Corte
¿será capaz de algún día resolver a favor de una víctima de violación de los derechos humanos por parte de cualquier miembro del Estado? ¿O una vez más será un poder público que permita y que deje en impunidad situaciones tan graves? Es indudable que uno de los condicionamientos básicos que no está puesto en los instructivos ni en las normas es el del servilismo o el de la sumisión. Y obviamente, pues, este condicionamiento es el que pone a las personas, a los candidatos en las primeras lugares para llegar a estas funciones. Estamos, y eso tenemos que decirlo con realidad y con objetividad, no estamos en un Estado de Derecho. Y en ese ambiente de no existencia de un Estado de Derecho, como lo señala la misma Constitución, creer que la Corte Nacional de Justicia la que va a ser designada, va a ser un elemento vital en el restablecimiento de las garantías constitucionales, es un contrasentido bárbaro, sería una aberración jurídica. Además, como ya hemos señalado nosotros, la actual Corte Nacional de Justicia lo que van a elegir es simplemente una Corte de Casación, pero es una corte, discúlpenme el término, una corte castrada, porque en la Constitución se limitaron, se disminuyeron gravemente sus atribuciones y sus facultades. La Corte Suprema de Justicia era la cabeza del Poder Judicial. Ahora la Corte Nacional es simplemente un elemento más ahí en el ámbito de la Administración de Justicia. Claro, finalmente una sala que administra un par de recursos, un recurso más, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de esta futura corte? Una corte disminuida, una corte diminuta, que no va a tener ni el poder, ni siquiera tiene facultades nominativas o normativas como la tenía la Corte Suprema de Justicia. Esa fue la gravísima equivocación de caer en este plano de Corte Nacional y eliminar lo que era la Corte Suprema de Justicia. Además, se dice que este proceso es totalmente transparente, el más transparente que se ha dado en la vida. Le oí al presidente señalar en una sabatina, y parece que el presidente, pues, que a quien se le debería dar el premio Nobel a la amnesia, no recuerda cómo fue elegida la Corte del 2005, que fuimos elegidos con una serie de observadores nacionales e internacionales. Observó las Naciones Unidas, observó la OEA, observó el Acuerdo de Cartagena, y hubieron observadores nacionales que tuvieron la libertad de opinar. Hoy no existen observadores. Estos señores que han sido contratados, como el señor Garzón, que yo pienso que está cavando su tumba aquí en el Ecuador, es uno de sus más graves errores, y veremos qué es lo que dice este señor. Seguramente, pues, en función de los honorarios que van a percibir, o dirán algo que ecléctico, que no signifique ni sí ni no, se saldrán por la tangente. Seguramente el doctor Baltasar Garzón, si algún día escribiese un informe observando o manifestando su desacuerdo en el proceso, pues pasará a la lista de los críticos. Pues no es la primera vez que el presidente Correa dice, crean, por favor, hagan vedurías, por favor, que exista una comisión de investigación, y la gente pues aplaude, luego la comisión investiga, dice, aquí hubo un par de cosas raras, y luego pues los insulta. Así que no sería la primera vez que eso suceda. La última pregunta, doctor, pues se nos acaba el tiempo. Con esta Corte mutilada versus la Corte anterior, la Corte Suprema de Justicia anterior, una Corte que básicamente pues tramita lo que se conoce en la calle como un recurso más o un par de recursos más. Sin duda, quien tiene muchísimo poder en el ámbito judicial, por ser disque guardián de la Constitución, es la Corte Constitucional. Una Corte pues que sin duda ha guardado un silencio bastante grave en los últimos 5 años, casualmente también con amigos del presidente, especialmente quien ejerce la presidencia de ese organismo. ¿Qué va a pasar entonces con una Corte más o menos mutilada y con una Corte Constitucional con grandes poderes, pero que es alineada también a la función ejecutiva? Se consolida el cerco de la subordinación del Poder Judicial y se rompe todo principio constitucional de independencia de poderes. La Corte, si llega a funcionar con cierta probidad, pues no tendrá ningún límite de acción ni podrá poner en entredicho los intereses del Ejecutivo, sobre todo en cuanto piensen judicializar la represión
porque ese es el objetivo, judicializar la represión. Y pues la Corte el doctor Nacional... Galo Mora, pues, si no me equivoco, doctor, disculpe que lo interrumpa el doctor Galo Mora, que no sé si es doctor, pero en todo caso se lo ponemos por si acaso, dijo, no se criminaliza la manifestación social, la protesta social, sino que se evita el boicot a la revolución. Pero estamos viendo la judicialización de la represión. Sí, cuando sin duda, pero esa no es... solo en la persecución a dirigentes. La gente que protesta son boicoteadores, si es que existe esa palabra. Pero no solo ahí, sino que estos juicios que se dan contra periodistas, porque las dos profesiones que hoy están siendo perseguidas por el régimen son la profesión de periodista y la profesión de abogado. O sea que ahí sí ¿no? yo no tengo salida. Entonces ahí hay una judicialización ahora de la represión. Ahora sí yo ya no tengo salida, doctor. ¿Ah? No, la lista va a seguir aumentando. Ahora sí no tengo salida. Mujer, abogada y trabajando como periodista. Así es. Es complicado. Doctor, la última pregunta. Alguna vez dijimos, cuando escribíamos en una columna, en un diario importante del país, dijimos que muchísima gente se quedó callada cuando el presidente Gutiérrez, en Lucio Gutiérrez, en alianza con el PRIAN, con el MPD y el PRE, tiraron abajo la corte del doctor Quintana. Mucha gente se quedó callada, porque era como aplaudir el castigo ilegal. Como se decía que esa corte era de León Febres Cordero, que León Febres Cordero tenía la mano puesta en la corte, que esa corte era social cristiana, bravo por tirarla abajo. Entonces, a partir de ese ejemplo, se ha venido tirando abajo instituciones, porque se dice, porque logran a través de campañas mediáticas impulsar a la gente a tirar abajo a las cortes. ¿Pasará lo mismo con esta corte, me pregunto? Discúlpeme que no esté de acuerdo con usted, Yo pero la gente no se quedó callada. Y empezamos a trabajar y empezamos a luchar. Yo tampoco estuve de acuerdo con eso. Incluso amigos míos que tenían también una columna en el periódico decían que cómo era posible que yo defienda la independencia de los poderes. Bien hecho que esa corte se haya caído, pues y ahora ellos están siendo testigos del caos, que a raíz de eso se vino y el país se ha hecho testigo. Por eso yo le pregunto ahora, yo no estoy de acuerdo con eso. En esa época había una ley orgánica de la función judicial que establecía un método de cooptación para que el mismo Pleno, la Corte Suprema de Justicia, se limpie a sí mismo y comience a renovarse de ser necesario, a propósito de que nadie meta la mano. No solo eso, sino que hubo una consulta popular que determinó que estas cortes tenían un carácter vitalicio. Además de eso, así es, doctor, así es. Entonces rompieron, les importó un comino, un mandato popular. Les tiraron abajo, así es. El mundo es redondo por algo, porque así la naturaleza siempre es una manifestación de la voluntad de Dios, digo yo, doctor. Y ahora entonces, esta corte será la corte de Correa, me pregunto, haciendo una hipótesis, ejerciendo mi derecho a opinión, en el caso que así la gente la viera. Esta es una corte de Correa. Algún día va a pasar lo mismo y entonces el país, ¿cuándo va a aprender a respetar las instituciones? Es que no solo es el problema de si la corte se apropian ellos. El problema es la inviabilidad de la administración de justicia establecida en la actual Constitución. El esquema que ellos previeron es inviable. No solo porque rebajaron a la Corte Suprema de Justicia a la condición de un mero departamento de administración de justicia, no solo porque establecieron un órgano absoluto de todo el poder dentro de la función, como es el Consejo de la Judicatura, y hoy con el agravante que surgió luego de la consulta popular, de que este Consejo es el reparto entre tres funciones del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa y la de participación ciudadana, que se reparte en el Consejo de la Judicatura. Y es el supremo poder. En el Poder Judicial no podía haber un supremo poder. Los poderes tenían que estar distribuidos como se estableció en el esquema de Corte Suprema de Justicia, donde la Corte Suprema tenía sus atribuciones, el Consejo de la Judicatura
tenía sus atribuciones eminentemente administrativas y en cierto modo disciplinarias. Las Cortes Superiores tenían sus facultades y las primeras instancias estaban también definidas, pero hoy hay un caos. El poder absoluto es el Consejo de la Judicatura y como ahí están interviniendo los poderes del Estado, ¿de qué independencia se puede hablar? Así esté previsto en la Constitución, no hay, no existe. Se está llegando a un callejón sin salida y ese callejón sin salida va a ser la perdición del régimen. Ojalá que eso no suceda, doctor. Realmente el país necesita una justicia transparente a la que tenga acceso para aplicar la Constitución y que al final del día algo suceda. En todo caso, yo le hice una pregunta de qué hacer para evitar esto. A mí sí me gustaría que todas las personas que se someten al concurso, a este concurso, piensen que de alguna manera, así como aquellos diputados del Congreso Nacional, que los nombres no los olvidaremos, que comenzaron a tirar abajo la Corte anterior y todo lo que sucedió después. Ustedes, los candidatos, no me refiero a usted, doctor, todos los que tiraron... comiencen a darse cuenta que la historia les tiene separado un pedazo en las páginas sobre cuánto o no apoyaron a una independencia de poderes. Así es. Irónicamente, quienes en la Asamblea Constituyente lanzaron al canasto a la Corte Suprema de Justicia, irónicamente los que integraron esa comisión, todos están afuera del régimen. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias, que tenga un buen día.